Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Es un gusto sumarse nuevamente a otra edición de Charlas de Bolsillo, que es nuestro encuentro, nuestro ciclo de charlas con expertos del mundo de las finanzas, de la economía, del emprendedurismo. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Agustín Romiti de Financial Quality o FinQuality, una de las cuentas de difusión de finanzas y de aprendizaje financiero a nivel personal más importante de Instagram. Agustín, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Un gusto para mí también. Bueno, un gusto tenerte acá. Agus, para quienes no lo conocen, él es magíster en finanzas, es uno de los fundadores de Financial Quality. ¿Querés contar un poco, Agus, antes de arrancar, qué es lo que hacen ustedes? Bueno, si querés hacemos un poco de historia sobre cómo arrancó FinQuality y cómo llegamos a donde estamos parados ahora. Pero si tengo que ir a lo que es el génesis de FinQuality, fue en la maestría en finanzas de la UNR, donde conocí a quienes son actualmente mis cuatro socios. Ya habiendo finalizado la maestría en plena pandemia, habían proliferado mucho las estafas piramidales. ¿Te acordás de esa época donde andaban por todos lados Ah, con el ¿eso tema? que fue época Cositorto o fue Antes, otra un etapa? poquito antes, Cositorto apareció después, pero habían aparecido algunas, ya que andaban dando vueltas por toda esta zona, y le mando un mensajito a uno de los compañeros de la maestría con los cuales habíamos tenido buena relación. Le digo, che Jesús, ¿por qué no empezamos a difundir algo de contenido de un poco mayor calidad educativa para la gente, por lo menos para evitar que caigan en este tipo de esquemas piramidales? Y bueno, desde ahí le llamamos a otros dos chicos más, arrancamos como un hobby subiendo información a Instagram y bueno, el mismo mercado te va llevando a que termines como un consultor, porque vos decís, evita esto, evita aquello, no caigas en esto, no caigas en aquello, te explico lo que es un fondo de inversión, lo que es un plazo fijo, lo que es una acción. Bueno, y entonces, ¿en cuál invierto? Y así es como empezaron a aparecer leaks, que la gente comúnmente los conoce como brokers, que nos fueron empezando a mostrar un poco el negocio que hay en lo que es la consultoría. Y bien de a poquito fuimos arrancando hasta llegar a ser lo que somos ahora, que somos una consultora bastante consolidada en lo que es el, el mercado de consultoría en finanzas hoy en día. Por lo menos tenemos fuerte presencia en redes. Claro, o sea, ustedes arrancaron simplemente como por el amor al arte, de compartir contenido financiero porque les gustaba el tema, porque eran apasionados, porque eran todos de la maestría de finanzas, y un poco el mercado les fue llevando de, che, me asesorás, me gestionás la cartera, y hoy se dedican, digamos, a eso. Hoy su negocio principal, Agus, es gestión de carteras para clientes. Sí, nosotros tenemos una comunidad de inversores donde somos más de 3.100 personas. Ya este mes pasamos las 3.200, creo. Tendría que ponerme a contar bien. Y trabajamos en conjunto con varias ALICs para prestar el servicio de consultoría a través de esas ALICs y también a través de lo que es la comunidad de inversores, que brindamos un espacio de capacitación y aprendizaje y acompañamiento permanente en lo que son las finanzas del día a día. Perfecto. Imagino que estos días, con toda la comunidad y todo lo que viene pasando en el contexto financiero, que ya nos vamos a meter un poco más en detalle, estuvieron trabajando a full, digamos. Te imagino las corridas con mensajes de clientes todos los días. Mira, te va a sorprender un poco, pero no tanto, porque la mayoría de nuestros clientes estaban muy anticipados a lo que podría llegar a pasar desde hace unos cuantos meses ya. Así que la gran mayoría, por lo menos, la pudo prever y si decidió estar en esta ola, la surfeó bajo su propio riesgo, porque en nuestras carteras sugeridas hay muy poco de lo que son activos argentinos que estuvieron sacudidos por estas 2 semanas. No obstante, sí mucha gente a través de redes preguntó, que uno detecta por ahí que están muy asustados, en un estado de bastante pánico, con lo cual pareciera que sí, muchas personas recalibraron su perfil de riesgo con este
con este sacudón que tuvo el mercado de capitales a raíz de, bueno, factores económicos y políticos. No, sin duda. Mira, nosotros en LB Finanzas, que si bien somos una liga acá en Argentina, más que nada nuestros clientes invierten afuera y la mayoría tienen activos de afuera, digamos, en Estados Unidos, no tanto en Argentina. Así todo, teníamos muchos clientes preguntando. O sea, gente por ahí tiene un ADR de, no sé, de Galicia, de Superville, y estaban preguntando, y gente también nerviosa por lo que estaba pasando. Eh, Sin duda fue una semana muy movida. Y eso es un poco lo que nos trae hoy a justamente este espacio que hicimos, que es las últimas 2 semanas para Argentina fueron increíblemente movidas a nivel financiero. Tuvimos momentos de pesimismo extremo a de optimismo extremo en una diferencia solamente de 4 o 5 días. Parece que esta semana fueron una especie como de curso acelerado de lo que es vivir en Argentina. Y quiero un poco charlar cómo se vio eso, digamos, del lado financiero y qué podemos esperar de acá a lo que es la elección de octubre. Un poco esto lo titulamos nosotros, ¿qué hacer con nuestro dinero en contexto electoral? Quiero por ahí arrancar haciendo más como una especie de historia de estas últimas 2 semanas y después ver cómo nos paramos para el futuro. Un poco para dar algunos datos, todos acá sabemos que la Libertad Avanza tuvo un mal resultado en la elección de la provincia de Buenos Aires. Perdió por unos casi 15 puntos contra, digamos, la fuerza del gobierno provincial de Kicillof. El gobierno nacional medio que había intentado nacionalizar esta elección, estaban muy jugadas a la elección de alguna manera y el resultado negativo no se lo esperaban, sobre todo tan fuerte. Y después, bueno, tuvimos unas caídas del 20% en dólares de acciones en Estados Unidos, Argentinas. El dólar oficial subió muchísimo, tocó el techo de la banda. Los financieros estaban arriba del techo de la banda, como el MEP. Mucha gente especulaba que el sistema, o digamos, todo el armado económico del gobierno se iba a caer. Y de la nada pasamos a un optimismo bestial este lunes con una serie de medidas del gobierno. Agus, ¿qué fue un poco lo que estuvo pasando? ¿Nos querés contar un poco cómo fueron estos días? Bueno, para entender el fondo de la cuestión que terminó sacudiendo, pareciera, como vos bien describís, los cimientos de la economía, hay que volver un poco atrás. Hay que volver un poco atrás, esto no es algo que se gestó simplemente y se disparó a raíz de un resultado electoral. Hay otros factores que explican por qué vimos tanta volatilidad. En principio, cuando tratemos de no remontarnos tan al inicio, que es cuando asume Milei el diagnóstico que él tiene y la economía que agarra, pero sí un poco más adelante, donde ya se venía advirtiendo un poco de inconsistencia en la política cambiaria. El gobierno tuvo como principal mandato de la gente y como principal preocupación en el primer año la política y el sobrante monetario que tenía Argentina. Estuvo muy enfocado en la política monetaria, la parte de la cantidad de dinero, de la inflación, que desde mi punto de vista había un diagnóstico acertado, pero con el tiempo se empiezan a ver falencias en el lado cambiario. Cuando conjugamos la política monetaria y cambiaria que utiliza el gobierno, la parte monetaria, ¿para qué? Para sacar toda la cantidad de circulante que había en la economía. Que según el gobierno teníamos un sobrante monetario y había que extraerlo porque ese sobrante monetario, combinado con la velocidad de circulación que tenía el dinero, generaba que los precios aumenten. Entonces ellos absorben todo ese dinero de la calle, no es que lo absorben y desaparece, lo absorben y queda en otro agregado monetario, pero por lo menos no está circulando en la calle y no está generando inflación. Perfecto, de lo que es la parte monetaria y el diagnóstico que tenés sobre el estado de situación, le encontraste una salida que fue efectiva para combatir la suba de precios. Pero para mí el error, el talón de Aquiles en la política macroeconómica fue, de cara a lo que viene, ¿cómo fijo expectativas de cara al futuro? Está bien, ya el mercado y la sociedad y los agentes económicos se pusieron de acuerdo en que no hay más una economía tan inflacionaria. ¿Por qué? Porque corregimos el sobrante monetario en M1. No me quiero poner técnico, M1 es la cantidad de billetes y monedas circulando en la economía. Pero de cara al futuro, para fijar las expectativas del mercado, lo hago a través del tipo de cambio.
¿sí? Ese tipo de cambio no es consistente con la acumulación de reservas. No permitía que el Banco Central empiece a comprar dólares para acumular las reservas. Y de repente empieza a pasar el tiempo, y si bien la inflación baja, el mercado cambiario se empieza a poner cada vez más nervioso porque empiezan a ver que hay vencimientos de deuda, que Argentina, el riesgo país, si bien estaba bajando, no estaba bajando a niveles que te permitan salir a emitir bonos en el mercado de capitales, en el mercado voluntario de deuda y conseguir hacer un rollover de la deuda. Y ahí es donde se empieza a poner un poco el foco. Llegamos hacia abril de este año, que parece que quedó lejos, pero las bandas de flotación se pusieron tan solo hace unos 4 o 5 meses, en medio de un escenario también bastante convulsionado. Ese viernes anterior al anuncio de las bandas de flotación, el mercado ya había mostrado serios indicios de no confiar en la política monetaria. El dólar se había acelerado bastante y de repente aparecen las bandas de flotación. Que de hecho todo el mundo pensaba que íbamos a tocar el techo de la banda de forma inmediata y que era una devaluación encubierta. Todo el mundo hasta denunciaba eso. Sí, sí, a ver, por cómo venía la mano, parecía que el Banco Central no iba a poder acumular reservas, que ese objetivo ya quedaba muy, muy lejano, pero sí, con las bandas de flotación, ellos dicen, bueno, si toca el techo de la banda, el Banco Central sale a vender para contenerlo. Si toca el piso, sale a comprar y de esa manera acumula. Hubo unas semanas en las cuales parecía que el tipo de cambio se acercaba a la banda y creo que ahí hubo una gran oportunidad de acumulación de reservas que no se aprovechó. Pero con el correr del tiempo empezó de nuevo ese nerviosismo, esa desconfianza en esta política de decir, che, pero en junio vencen los bonos. ¿Tenés plata para pagar las reservas? No. ¿Podés salir a emitir bonos? No. ¿Y qué vas a hacer? Y le voy a pedir al Fondo Monetario. Bueno, el Fondo Monetario hace unos desembolsos que permiten cubrir los vencimientos de deuda y te pone metas. Esas metas empezaron a quedar cada vez más lejanas, producto de una política cambiaria que no permitía acumulación de reservas, porque si el dólar no iba hacia el piso de la banda, el Banco Central no compraba. Y el dólar se empezaba a alejar cada vez más. Y así, en esta dinámica es como llegamos a las elecciones. Y a usted pregunto, si bien el Banco Central no compraba, el Tesoro sí, digamos, tenía permiso de comprar, digamos, dólares. ¿Eso es algo que se ejerció o durante todo este periodo el Tesoro no compró dólares? Compró, pero compró mal. Compró mal porque hubo un periodo donde el dólar estuvo muy cerquita de los 1100 y el Tesoro ahí no compró, y después a 1350 compró. Entonces también es un poco el mercado diciéndote, está rara la política cambiaria, está media inconsistente con lo que se viene. Las metas del fondo no las está cumpliendo. No se cumplió ninguna. Ninguna de las fechas a la que vos debías tener una cantidad de reservas netas X que te imponía el fondo, o que te decía el fondo que sería lo ideal, vos no cumpliste ninguna. Entonces, en esa dinámica macroeconómica, vienen las elecciones. Y como vos marcabas hoy, para mí también ahí hay un error, un pifie político, un error de medición. Me meto a nacionalizar una elección que históricamente es muy complicada para gobiernos que no son peronistas en la provincia de Buenos Aires. Pero el gobierno la nacionalizó, levantó al ring a Kicillof contra Milei, ¿y qué pasa? Le ganó. Le ganó Kicillof. Que de hecho no sé si hay alguna elección, o me tengo que ir muy al pasado para una elección donde haya ganado el antiperonismo en Provincia de Buenos Aires. Eh, Y bueno, yo no sé, no me acuerdo cómo salió la elección de 2022, ¿fue? 2020, ¿cuándo fue? Porque esta no. elección ni siquiera era para gobernador encima. Claro, Es una no, elección para era. legisladores de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Quizás hubo un exceso de confianza, yo no soy analista político, ¿viste? Pero evidentemente queda un error marcado, porque si el gobierno se hubiera replegado, hubiera dicho, no, hay una elección
de Buenos Aires. Va Kicillof contra otra figura, no contra Milei, y la pierde. No es lo mismo. En este Sí, caso, la pierde él. y tenías a todo el gobierno publicando encuestas donde le daban ganadora a Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires todos los días, donde había una confianza tremenda del gobierno que iban a ganar. Y bueno, eso le salió muy mal la jugada. Claro. Y de repente, bueno, nos encontramos con que el lunes, sí, ahí este resultado electoral mete más incertidumbre porque también un poco de no entender al argentino en el sentido de, pero cada 2 años votás distinto. Votás a un presidente y después a la intermedia los haces perderlo. Votás, los haces perderlo. ¿Qué es lo que querés? Y ese ruido político también acelera algo de lo que veníamos hablando antes. Inconsistencias en la acumulación de reservas para hacer frente a la deuda que, que vence dentro de muy poquito ya. Y vos ahí, perdón, Agus, perdón que te haya cortando, pero me van surgiendo algunas dudas y consultas que tengo en base a lo que me vas diciendo. En lo que referís a reservas que tenemos en Banco Central y pagos que tengamos que hacer de deuda, ¿tenés más o menos, a ojo obviamente, porque por ahí es muy complicado decirlo de memoria, los números de cuánto tenemos que tener y cuánto lo tenemos ahora? O sea, ¿cuánta plata nos falta para poder hacer los pagos de vencimientos? El año que viene vencen alrededor de 22 mil millones de dólares. Y nosotros, en cuanto a reservas netas, las reservas netas es la cantidad de dólares que hay, los comparás contra qué parte de esos dólares me los dio alguien, o sea, me los dio o el Tesoro de Estados Unidos a través de un swap, o China, o algún otro, los encajes, por ejemplo, de los ahorristas, se computan como reservas. Bueno, le restás todo eso y te queda con que estás todavía en unas 6.000 millones de dólares negativo. Por lo tanto, la deuda de los países en realidad no es que vos salís y sacás de las reservas cada vez que tenés que pagar. La mayoría de los países que emiten bonos en el mercado de capitales van haciendo nuevas emisiones conforme les llegan los vencimientos y la renuevan a la deuda. Pero, ¿por qué generan esa confianza en que el acreedor te la renueva? Y porque si te das vuelta, el tesoro se da vuelta y tiene al Banco Central, como por ejemplo Brasil, 300 mil millones de dólares, 250 mil millones de dólares, generás confianza. Claro. Generás Y confianza. aparte, Argentina es un defaulteador serial, digamos, de emisiones, por lo cual también hay una desconfianza ya por ser Argentina, por más plata que tengamos en el Banco Central. Y sí, estamos en el veraz. Así que también son dos factores que explican un poco por qué le cuesta tanto a Argentina salir a emitir deuda en los mercados voluntarios. Ahora, con este swap que se anunció y algunas otras medidas que también anunció, pareciera que, bueno, todos esos cimientos de la economía que habían empezado a temblar todos juntos al mismo tiempo, se calmó, se contuvo. ¿Por qué? Y porque te dan la cantidad de plata que necesitas para cubrir los vencimientos el año que viene. Sí, a mí la verdad que me resultó totalmente delirante cómo pasamos de estar en noticias, e inclusive gente a llegar al gobierno diciendo cosas como el modelo económico no funciona, se van a ir las bandas, van a evaluar, el gobierno va a perder la elección y no tiene un segundo mandato, como que de la nada era todo pesimismo absoluto en Argentina. Y el lunes con el anuncio, bueno, de retenciones y después lo de Estados Unidos, el dólar bajó 150 pesos y las acciones de Argentina subieron y ahora de la nada estamos en, no sé, la mejor economía del mundo. Estamos como en esa bipolaridad que es tremenda. Y hay una pregunta que yo tengo es, si bien obviamente la gran cantidad de los 20 mil millones de dólares que nos va a dar el gobierno de Estados Unidos y todo el dinero que se liquidó por soja vienen bien para poder pagar vencimiento de deuda, tenemos la pregunta de si el modelo, más allá de esto, es consistente o no es consistente. O sea, a partir de hoy, el esquema de bandas y el estado que tiene el tipo de cambio, ¿permite consistencia o para vos, Agus, va a tener que haber un volantazo que simplemente lo patearon unos meses, digamos? Y bueno, eso vamos a tener que empezar a medirlo en función de cómo empiecen a dar los resultados comerciales de Argentina en los próximos meses respecto
y también en lo que es acumulación de reservas, porque uno no, viste que hay mucha gente, no, el dólar se va tanto, sube a tanto, baja a tanto. Es imposible saber, el dólar está en equilibrio, no, el dólar de equilibrio tendría que valer 1.450, 1.456. Eso no se puede saber. Pero ¿dónde ves los efectos de la consistencia o la inconsistencia del tipo de cambio? ¿Qué te dicen los libros? ¿Cómo definís el tipo de cambio de equilibrio? El tipo de cambio de equilibrio es aquel que te garantiza la sostenibilidad de la balanza comercial. No te dicen los libros ni cómo se calcula, ni a qué valor va a llegar aplicando una fórmula. Entonces, lo que hay que mirar para saber si la política cambiaria va a ser consistente con acumulación de reservas es los resultados de la balanza comercial en los próximos meses. Si nosotros vemos que otra vez empiezan las importaciones a subir mucho, los argentinos a veranear por todos lados menos por Argentina, y las exportaciones, fíjate todos los granos que había guardados. Fue En en tres 3 días días, consecutivos récord. en tres Increíble. días juntaron los 7.000 palos. Entonces, si vemos que se da otra vez esa dinámica, y yo te digo, mira, otra vez estamos metiéndonos en el mismo barro. Si Con más vemos que poder no, del juego, pero sí. bueno, se empezarán a acumular reservas. Yo creo que va a tener que haber una corrección. Va a tener que haber una corrección porque hasta ahora no se cambió nada. Hasta ahora no se modificó absolutamente nada de la política cambiaria. Y si no funcionó desde abril hasta ahora, ¿por qué iría a funcionar de ahora en adelante? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Pero siempre hay que medir estos valores que te estoy comentando. ¿Qué pasa en la balanza comercial? ¿Qué pasa en las reservas del Banco Central? Claro, yo algo que estaba justo hablando con un economista, que en este caso era muy allegado al gobierno, un poco lo que están diciendo es el tipo de cambio de equilibrio es el que permite digamos, que se mantenga en el mercado y un poco el argumento de ella era, estamos en un equilibrio en este momento, pero bueno, la realidad es que hoy hay cepo a empresas, por más que el de personas físicas no esté más, una empresa no puede comprar libremente dólar MEP, no puede comprar libremente CCL, después tiene restricciones para importaciones. También hay un montón de restricciones cruzadas con bonos, por lo cual en realidad el dólar que tenemos es un dólar con muchos participantes afuera, sobre todo participantes grandes, corporaciones, gente por ahí con mucho poder de fuego. Tenemos que ver un poco qué pasa con esto. Hay gente que está sugiriendo que el Tesoro debería aprovechar estos momentos para comprar y mantener el dólar cerca del techo de la banda todo el tiempo, para acumular reservas y también, digamos, desincentivar importaciones. Pero bueno, yo creo que la apuesta del gobierno es inflación mucho más baja, cosa de que este crawling peg del 1% empiece a ser como una devaluación y empiece a volver un poco más competitivo al país. Y por otro lado, creo que, digamos, reformas estructurales para hacer más competitividad a partir de cuestiones impositivas. Pero bueno, eso creo que políticamente es bastante difícil. No creo que lo veamos este año. ¿Vos, Agus, en ese sentido, te parece que tiene sentido este argumento por ahí más de la gente del gobierno o que es delirio, para decirlo de alguna manera? Y yo creo que, dadas las circunstancias, con el nuevo contexto, que no es poca cosa que la primer potencia a nivel económico y militar del mundo te diga, no te preocupes, si vos tenés un problema, yo me pongo. ¿Sí? Cambia todo eso, pero yo creo que hasta las elecciones va a haber muy pocas modificaciones en lo que es política. El gobierno ya se la jugó por este modelo. Después supongo que dependerá mucho del resultado de las elecciones y lo que los argentinos manden a hacer al gobierno, porque, a ver, hay que saber lo que se va a votar. Cuando vos vas a votar hoy vas a decidir si decirle al gobierno te doy la derecha en que sigas por el camino que vos predicás o no. Y en función de ese mandato, el gobierno tendrá o no las voluntades en el Congreso, que es el otro órgano de gobierno, para poder hacer reformas o no. Claro, digamos, el modelo todavía está muy sostenido por expectativas políticas que hay que ver si se dan o no se dan y bueno, eso es un big if, digamos, que tiene hoy el gobierno. Y esto, ya sé que me dijiste que no sos analista político y igual creo que ni siquiera si traigo acá tres analíticos políticos aún no va a poder decir
a un tipo de certeza, porque Argentina es increíblemente impredecible. Pero da garantizada de alguna manera la estabilidad económica, al menos hasta octubre, por todo el paquete gigante que ahora vamos a charlar un poquito más de plata que entró al gobierno. ¿Vos crees que eso va a facilitarle el plan electoral al gobierno o que van por carriles distintos? Digamos, la economía y la política van por dos lugares distintos que no tienen nada que ver. Y no sé, no sabría decirte, porque el mismo gobierno reconoció, o personas del propio gobierno reconocieron que esta estabilidad macro que ellos habían logrado, que realmente la lograron en ciertos aspectos, en lo que es fiscal, en lo que es monetario, no llega a la gente. Por lo menos después de la derrota, Guillermo Franco fue la persona que dijo esto. Una persona de la cúpula de lo que es el poder político en Argentina hoy. Y sin embargo, los resultados, viste, por más que haya orden macroeconómico, si la gente le cuesta, pareciera que se complica el tema electoral. Ahora, vos me preguntás, ¿cómo pueden llegar a salir a la elección? Y no tengo ni idea. Si le erran los tipos que se dedican a medir esto, Olvídate. están todo el tiempo haciendo encuesta y viendo y le erran, imagínate yo que ni siquiera sé a quién va a votar mi vieja. Que no, olvídate. De hecho, anécdota acá en la oficina, nosotros cuando estaba la elección de Milei para presidente hicimos una especie de PRODE político y el pibe que no tenía ni idea de política, que tipo no sabía ni quién se presentaba candidato, puso Milei primero y le puso como 50% y fue el que más cerca estuvo. Todo el mundo le erró. Así que imagínate que Argentina es un manicomio a cielo abierto, digamos, nadie le pega a nivel política, ni los que se dedican a eso. No sé qué instrumentos de medición, perdón si me voy de tema, qué instrumentos de medición tendrán las personas que se dedican a las encuestas, pero sí, algo está fallando, o tienen un conflicto de intereses, o no tienen los instrumentos de medición adecuados, o la gente les miente cuando les hacen encuestas, pero no están reflejando lo que después termina pasando en las elecciones. Sí, y históricamente le erran, aparte, no fue en esta elección nomás. En la anterior le erraron, en la anterior también. En la de Macri le erraron en No, su momento, no me acuerdo. no me quiero poner a criticar y a cuestionar eso porque tampoco conozco la complejidad que se necesita para eh, pegarle a un resultado electoral, porque capaz que viene un encuestador y me dice, sí, yo no la pego con los resultados. ¿Y vos me podés decir cuánto va a estar el dólar en diciembre? No sé, es muy No. complejo. Entonces, capaz que no me puedo meter en eso porque no lo desconozco totalmente. Es que sí. Y de hecho, bueno, lo más honesto que uno puede hacer es decir, justamente, no sé cuánto va a estar el dólar, en ese caso. Pero bueno, no me quiero poner a... Nunca, jamás desde nuestra consultora vas a ver a alguien ni siquiera intentando predecir un tipo de cambio. Es que Porque para no mí hay el que... manera, no hay forma de que alguien científicamente pueda calcular tipos de cambio de equilibrio. Lo que vos decís es 100% real y también aprovecho el mensaje para todo el mundo que está escuchando. Cualquier persona que les prometa o les garantice, che, el blue va a estar tanto, el CCL va a estar tanto, el dólar va a estar tanto, o está exagerando, o miente, o no sabe lo que dice. Así que tengan cuidado con esas cosas. Sí, Eh, salvo que tengas una convertibilidad. Si tenés una convertibilidad, bueno, ahí sí, pero en un modelo como el que tiene Argentina es imposible. sí, y bueno, y con el dólar y con cualquier otro activo, ¿no? O sea, con el precio de Bitcoin, con el precio del No hay manera. S&P 500, con cualquier cosa. Genial. Y Agus, yo algo que te quería preguntar, como para aprovechar también para explicar más en detalle, es un poco el paquete de medidas y anuncios, tanto de los Estados Unidos como el tema de las retenciones que pasó esta semana. Porque hubo mucha información muy rápido y como mucha gente decía, che, no entiendo esto de Scott Bessent, ¿quién es Scott Bessent? ¿Qué es esto del swap? ¿Qué es un swap? ¿Cómo funciona? Y esto de las retenciones también que pareció que fueron de 0 a 30 y volvieron. Nada, ¿querés contar un poco cómo fue ese paquete y el efecto que tuvo? Bueno, fueron dos anuncios. Lo del plan local podemos decir que fue una medida que se tomó, se reglamentó y se ejecutó. Le liberaron las retenciones a los productos agropecuarios a cero y dijeron, bueno, hasta llegar a los 7.000 millones de dólares podés liquidar con retenciones cero. O
tenés hasta el 31 de octubre. Lo que pase antes, en 3 días consiguieron la plata. Ahora parece que desde la Federación Agraria escuché que a muchos productores habían quedado afuera, que iban a pedir como volver a abrir cupos. Pero cuestión que eso fue una medida concreta, se ejecutó y tuvo su resultado. Sí, con Lo que eso viene vuelvo de, de... Perdón, no te acordé. No, sí. lo que viene de afuera todavía está son tweets que tenemos de personas, no es poco importante, no. Mirá el impacto que generó también. No es poco relevante que la primer potencia del mundo te diga, yo te voy a bancar si te tengo que salir a bancar. Y después, el contenido de los tweets dice, puede ser un swap, puede ser un préstamo directo, puede ser una compra directa de bonos. Acá hay una cuestión que sí va a necesitar de la política, que es, depende del formato en que se materialicen estas medidas, esto tendrá que pasar o no por el Congreso. Yo creo que en el status quo de hoy, el Congreso va a hacer todo lo posible para que tenga que pasar por el Congreso. El Ejecutivo va a hacer todo lo posible para que no tenga que pasar por el Congreso. Claro. Pero en concreto, ¿qué es lo que tenemos? El gobierno de Estados Unidos manifestando a través de redes sociales que nos va a apoyar. Después no tenemos más nada. Ah, y manifestando igual de una forma muy agresiva, porque el secretario del Tesoro salió a decir whatever it takes, como Sí, lo que haga falta. sí. Después también apareció ahí el Banco Mundial diciendo que va a lanzar líneas de crédito de hasta 4.000 millones y hoy apareció el BID, 3.500 millones más. De repente parecía que empiezan a llover dólares en Argentina, pero cuidado que el paquete grande, que es el préstamo o la cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a darle a Argentina, hasta ahora está sustentado en un tuit y en una declaración, nada más. Que esos son 22.000 millones de dólares, en teoría, ¿no? El swap. Después, comprar bonos y como vos dijiste, y lo que sea necesario. A mí me resulta totalmente delirante el concepto del gobierno americano comprando AR-30. Bueno, Parece una locura. bueno, bueno, sí, ¿Cómo? pero es una manera de brindarte soporte. Sí, sí, o sea, puede pasar tranquilamente, de hecho, probablemente pase, porque creo que una de las formas que justamente hay para no pasar por el Congreso es compra directa por mercado Sí. de activos argentinos. Creo que es la manera que tiende a evitar cualquier tipo de embate electoral o legislativo. Uh-huh. No, Y acá no sé bien cómo después se puede defender cada postura desde lo legal. Habría que preguntarle bien a algún abogado que sea especialista en constitución, constitucionalista, que es la constitución la que te manda a pasar por el Congreso de la deuda externa. Ahora, ¿considerás esto deuda externa o no? sí, Ahí está. No me quiero poner a debatir eso porque también debe ser una cuestión re técnica y en la cual debería también buscar algún profesional de esa índole que me oriente un poco más. Pero sí, a priori, la deuda externa debería pasar por el Congreso y se estaría buscando la forma de que no pase por el Congreso. claro, Porque si sí. un día tiene que pasar por el Congreso, no pasa. Sí, pasa que acá capaz que serían compras a privados, o sea, tenedores privados, entonces se mueve entre privados eso y técnicamente no es nuevo endeudamiento externo, pero bueno, ¿viste? Hay que ver los detalles, como decís, todo lo que sea deuda es recontra remil técnico, más un tema así a nivel estatal. Yo no Em, me apresuraría, ¿viste? Pero sí la reacción de los mercados, obviamente. Los mercados, a ver, esto hay que llevárselo a la gente, a los inversores. El mercado funciona así, expectativas, los precios de hoy reflejan lo que la gente cree que va a pasar mañana y en un mercado como el argentino, que es relativamente chico y también es un mercado, para lo que es el mundo, el mercado nuestro es un mercado extremadamente especulativo. Para el tipo que viene de afuera a invertir a Argentina, está especulando y no está con una gran parte de su patrimonio.
Entonces, ante la primera posibilidad de salir, se van. Y arman todos estos líos también. Y la gente que se asusta y sale a vender también, tiene que entender que en agosto de 2019 el mercado de capitales cayó 50% en un día. En un día. Entonces, siempre que tengas una medida o información nueva que no favorezca las expectativas del mercado, ¿cuál va a ser la reacción inmediata? Caída de bonos fuerte, caída de acciones fuerte y suba el dólar. Cuando es contrario, y hoy lo vivimos, como vos decías, tuvimos un curso acelerado. Primero, noticias no favorables a las expectativas del mercado. Yo no voy a meterme en si son positivas o negativas, ¿sí? Pero noticias no favorables a las expectativas del mercado son los resultados de las elecciones legislativas de Buenos Aires. Desde mi punto de vista, también el ministro de Economía saliendo a decir, me voy a gastar todo, hasta el último dólar para defender, bueno, cosas que no suman. Estas No, para noticias nada. enseguida se reflejan así, suba el dólar. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza en el peso. Caída de acciones, caída de bonos. De repente aparece una noticia favorable a las expectativas del mercado, que es el apoyo de Estados Unidos, baja el dólar, suben las acciones, suben los bonos. ¿Qué vas a ver en la comitente? En el primer caso, si la suba del dólar es mayor a la caída de acciones y de bonos, vas a ver más pesos, porque el tipo de cambio va a subir mucho, pero vas a ver mucho menos dólares. Si la caída de acciones y bonos es superior a la suba del dólar, vas a ver menos pesos y mucho menos dólares. Si son iguales, vas a ver mucho menos dólares y la misma cantidad de pesos. Caso contrario, lo que pasó a la semana siguiente, noticias favorables te hacen bajar el dólar, subir bonos y acciones. Si la suba de bonos y acciones es mayor a la baja del dólar, vas a ver más pesos y más dólares. Si son iguales, vas a ver mucho más dólares y la misma cantidad de pesos. Y si las acciones y los bonos suben menos de lo que baja el dólar, vas a ver menos pesos y más dólares. ¿Sí? Esto porque la gente por ahí se confunde muchísimo con esto. Estoy ganando plata, estoy ganando plata. ¿Por qué? Porque veo que tengo más pesos. No, pero mira, tenés mucho menos dólares. Está muriendo de nominalidad, digamos, como Claro, se dice en Twitter. te estás secando en dólares, te estás desangrando. Y después, uy, estoy perdiendo plata, estoy perdiendo plata. No, no, mirá, está ganando en dólares. Pasa que como se aprecia el peso y los activos financieros son activos, la mayoría son activos que cotizan en dólares, vos estás viendo menos peso quizás porque el dólar bajó más de lo que te subieron los bonos y las acciones. Eso pasó un montón, viste, cuando arrancaban las bandas, que el dólar estaba en 1100, había CDRs que estaban volando, porque había acciones de Estados Unidos que estaban subiendo a 10, 20%, y la gente decía, che, pierdo plata. No, estás ganando un Claro, montón de plata en realidad. Pero tu plata no se mide en pesos. O sea, el peso es una moneda que es cambio, no es una moneda de ahorro. Por más que cada tanto en Argentina nos creemos que sí, pero la realidad es que es una moneda de cambio. Eh, Genial. Y ahí me parece muy interesante eso que dijiste, Agus, de que de alguna manera nosotros para Estados Unidos y para el inversor extranjero en general somos un fichín, de alguna manera. Somos un pequeño porcentaje de un patrimonio que lo tienen para timbiar. Básicamente no somos un investment, de alguna manera, no somos una posición que holdea a largo plazo. Y es algo que por ahí es importante que la gente tome en cuenta. Y también que tome en cuenta al momento de invertir a nivel personal, porque existen inversiones, y bueno, esto probablemente ustedes lo hablen bastante, que es este sesgo o country bias, que es el sesgo de invertir en tu propio país, que tiene todo el mundo, que en Estados Unidos pasa mucho, pero bueno, al fin y al cabo son Estados Unidos, pero en Argentina mucha gente invierte en empresas locales, todo su dinero. Y Estados Unidos es un país que es muy volátil, un país que a largo plazo en Merval no ha generado riqueza, a diferencia de otros mercados, por lo cual hay un riesgo en invertir todo en Argentina a largo plazo, que por ahí tenemos estos veranitos del Merval de estos años y nos olvidamos, pero la realidad es que a largo plazo Argentina es un país complejo como para jugarte todos tus ahorros. y si hablamos de lo que es acciones, la evidencia dice que sí, que
Es un país, mira, vamos a tomar desde los 2000 hasta acá. El Merval estuvo prácticamente planchado desde los 2000 hasta el 2013, más o menos, que empezó a subir, subió, y ahí tuvo una suba muy fuerte hasta 2018. En el 2018 se cayó desde allá arriba y volvió a los niveles mínimos de 2001, 2002 casi. Después estuvo muy bajito y a partir del 2022 otra vez con el cambio de expectativas empezó a subir, llegó a máximos rompiendo los máximos de 2018. Y ahora parecía que se caía de nuevo desde allá arriba hasta que apareció el tío Sam y dijo, no, pará, yo me pongo, si pasa algo acá. Yo estoy. Pero el que está dispuesto a invertir en Argentina, en acciones más que nada, sí tiene que saber que tiene que estar dispuesto a asumir ese riesgo. Después, por otro lado, otro partido distinto es el de la deuda corporativa de Argentina. La deuda corporativa de Argentina tiene un prontuario bastante bueno. Hay empresas que, pese a la cantidad de crisis y volatilidad que ha tenido Argentina, inclusive hasta en escenarios de default del gobierno, han seguido pagando su deuda. Emisores muy sólidos tiene Argentina de deuda. Así que van pareciera jugando dos partidos distintos. Obviamente también tenés emisores que no pagan. Tuviste el caso de GEMSA, tuviste el caso de Celulosa, tuviste la red Surcos, tuviste unos Petrolera Concagua, tuviste muchos en el último tiempo que vienen a un ritmo que se mueve con un contexto inflacionario, con muchas ineficiencias que de repente se corta y bueno, no se pueden adaptar fácil y terminan en estas situaciones. Pero después tenés empresas que se han adaptado a todo tipo de volatilidad y vorágine de la economía y siguen pagando y nunca dejaron de pagar su deuda. Sí, no, tenés empresas muy sólidas en Argentina con balances buenos, con buenos ratios financieros, ratio de endeudamiento. Y después tenés estas empresas que vos mencionabas, que algunas salieron a emitir inclusive un poco antes de foltear, donde era cantado que no iban a pagar, a menos que pase un milagro. Y así todo tenía gente recomendando esas ONs. Pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Yo el caso de Generación Mediterránea me parecía tan evidente el default que iba a haber que hasta lo hacía público en mis redes. Porque generalmente un asesor, a ver, uno se dedica a la venta de conocimiento. Yo me preguntaba, ¿qué vendes vos? Conocimiento vendo. Entonces, el caso de GEMS a mí me parecía pero tan evidente, venía corriendo a un ritmo tan alto la deuda, y en el contexto se veía que iba a quedar descalzada, que lo hacíamos público en redes. Como también después te puedo decir, Pampa Energía es un fenómeno. Si hoy en día me tenés que decir por qué no comprar obligaciones, o sea, de Pampa Energía, te diría, y no veo un motivo por el cual no, salvo que no te guste el rendimiento. Porque vos podés decir, pero Pampa Energía rinde 6%, y un bono del Tesoro de Estados Unidos rinde 4,5%, entonces, por ese diferencial me voy al bono del Tesoro de Estados Unidos, perfecto. Abrite una cuenta afuera y andate un bono del Tesoro de Estados Unidos, está perfecto lo que decís. Pero hay emisores muy buenos en Argentina. Sí, que ahí, bueno, justamente el trabajo de gente como ustedes es poder mostrar a la gente la diferencia y aclararles, porque después tenés también un montón de gente que son comisionistas que simplemente dicen, che, bueno, vayan y compren esto, con todo lo que salga. Así que eso es importante de trabajar con gente buena y gente seria. A mí me gusta mucho concientizar en eso, en qué parte de la cancha estás vos en todo este sistema, mercado de capitales, sistema financiero, donde empresas emisoras buscan plata, captan fondos del público, entre medio hay brokers, hay asesores, está la caja de valores, está la Comisión Nacional de Valores. ¿Cuál es el rol de cada uno para que vos entiendas? ¿Qué incentivo tiene este tipo a mandarme un flyer de que se... ¿Qué incentivo tiene mi asesor para recomendarme una rotación de cartera? Bueno, son preguntas ¿qué incentivo tiene el banco a ofrecerme una tasa de interés por el plazo fijo? Te lo tenés que preguntar. Está bueno que vos sepas el rol y en qué posición de la cancha está jugando este partido, porque vas a poder decidir con mucho más criterio y darte cuenta en qué momento te quieren meter un buzón o quién está laburando de manera seria.
Sí, hay gente que labura a largo plazo y relaciones con clientes, hay gente que se dedica a extraer comisiones y bueno, y nos vemos. Eso es algo que es muy importante entender con quién están laburando antes de empezar a poner plata, o al menos a poner plata en serio. Y ahí, por ahí, bueno, nos fuimos un poquito por las ramas de ese lado, Gus, pero Sí, algo que quería preguntarte es, vos al principio me dijiste, no tuvimos tantas preguntas de clientes esta semana con toda la volatilidad porque justamente nosotros recomendamos o nuestros clientes, al menos la mayoría, la están viendo de afuera, al menos en lo que es equity argentino, por lo que te entendí. sí. ¿Cómo es un poco, si querés, contame como el pre-elección, pre-caos, lo que ustedes le dijeron a sus clientes y qué es lo que ahora están buscando ustedes con sus clientes? Obviamente, el tipo normal, digamos, el inversor más conservador, más moderado. Después, seguramente tenés alguno que te dice, no, comprármela toda en agrometal, pero bueno, yo digo, el tipo más normal, ¿no? Mira, uno lo que primero tiene que hacer es tener un escaneo de lo que es el perfil de ese cliente. ¿Sí? En este caso, los resultados de ese perfil te van a dar conservador, moderado o agresivo. Pero ese escaneo y ese test del inversor que se hace no refleja la realidad, porque las preguntas que te hacen en realidad es como que estás en un demo. Después te das cuenta si sos agresivo o no. La semana pasada te diste cuenta si eras tan agresivo. Si eras tan agresivo hubieras comprado más. No mandabas un mensaje desesperado porque, ay, estoy perdiendo. Pero a raíz de eso, uno lo que tiene que preguntar e indagar mucho es qué es lo que más te preocupa a vos. ¿Qué riesgo quisieras mitigar dentro de esta economía? Cuando estás invirtiendo, ¿qué te preocupa? ¿Por qué estás invirtiendo la plata? Bueno, porque quiero tener una pequeña renta, porque quiero cubrirme de la inflación, porque quiero mantener mi capital en dólares y en lo posible generar una rentabilidad. En función de eso tenemos tres portafolios que le sugerimos a nuestro cliente. Después, si alguien pide personalizado y cumple con los parámetros para pedirlo, se le arma uno específico. Pero en términos generales ellos tienen tres portafolios. En realidad hay más de tres, perdón. Tres rubros, moderado, conservador, moderado y agresivo. Conservador tenemos uno solo, moderado tenemos para perfiles moderados que hacen una gestión activa de su cuenta y para moderados que tienen una gestión pasiva. Y después para agresivos lo mismo. Agresivos que tienen una gestión activa, que es la gente que puede estar mirando en el día a día, siguiendo algunas acciones, poniéndose precios objetivos. Y después hay una cartera de criptomonedas y cartera para el retiro, pero esas ya son complementarias. En este caso, a la persona que es conservadora, la mayor parte se le coloca en renta fija y después en ETF. No te estoy escuchando. Ahí estamos. ¿Se Ahí, escucha ahora? sí, ahora sí. Perfecto, sí. O sea, digamos en SPY, por ejemplo, QQQ, digamos, ETF americanos diversificados. Por ejemplo. Sí, y bueno, después el moderado tiene también, vamos manejando las proporciones. El de gestión pasiva va a tener un mix de ATF con renta fija. El gestión activa va a tener acciones o CDRs o acciones de extranjero con renta fija. Ahora, para las elecciones, todas nuestras carteras habían llegado posicionadas sin acciones argentinas y con renta fija de emisores que nosotros consideramos que tienen la mejor calidad crediticia. Entonces las carteras sufrieron muy poco. La realidad es esa, sufrieron muy poquito el resultado electoral. Lo que más sufrió fueron las obligaciones negociables de YPF de lo que nosotros tenemos. Porque YPF tiene ahí, más allá de tener un balance excelente, tiene siempre ese riesgo político de ser una empresa que tiene mayoría estatal. Entonces, por más que el balance de YPF esté súper sano, tener en juego tu futuro que dependa del gobierno de turno, bueno, Sí, le, es le complejo. adiciona. Pero las obligaciones negociables de YPF, nosotros teníamos las IMCJD, que vencen en 2033, cuando todavía ni siquiera la Corte de Estados Unidos había fallado en contra de Argentina, que no se sabía si el juicio iba a caer sobre YPF o sobre el Tesoro.
las obligaciones negociables de YPF valían 65 centavos de dólares en ese momento. Entonces agarramos toda la suba después que tuvo, desde que el Tesoro de Estados Unidos falló contra el gobierno argentino, agarramos toda la suba hasta que llegó a su paridad de 100, esa Claro, se aprecia obligación. una ganancia de capital en esas ONs directamente, ni siquiera de renta. Casi un 45% de ganancia de capital, más la renta, porque YPF nunca dejó de pagar. Nunca dejó de pagar. Hasta que en el blanqueo, cuando hubo el blanqueo, superó su paridad de esa obligación negociable. Y ahí nosotros decidimos venderla. Claro, Después la, esto, después perdón, la esto es volvimos a... a ver, perdón, hay un poco de delay y por eso nos pisamos, perdón. No, te decía que la tuvimos hasta el blanqueo que superó su paridad de 100 esa ON. En ese momento se decidió venderla y después la volvimos a comprar. Pero, el inversor que viene desde fines de 2023 hasta hoy, la ON le bajó un 5% en el resultado de las elecciones. O sea, es casi nada en comparación de lo que ganó. Porque ganó toda la apreciación del capital más el cobro de cupones que hubo de por medio. Pero tiene que saber que es un título expuesto a esas fluctuaciones también. Y no porque la empresa sea mala, sino porque tiene una mayoría estatal en la participación del capital. Está ese riesgo, está un poquito asociada a lo que es un bono soberano, digamos. No en cuanto a riesgo económico, pero sí en cuanto a riesgo político. Después, el resto de los títulos ni siquiera perdió su paridad de renta variable, de renta fija, digo, de lo que tenemos en las carteras. Y el resto son todos activos del extranjero porque de las acciones argentinas ya habíamos hecho toma de ganancias a fines del año pasado y de bonos argentinos no teníamos bonos soberanos argentinos, teníamos unos bopreales que también lo vendimos durante este año. Así que prácticamente no habían estado expuestas a lo que pasó las carteras sugeridas que tenemos nosotros. Sí, después la gente vio que le explotó en pesos porque subió el dólar y después le bajó. Claro, Pero bueno, pero eso ya es. es una cuestión cambiaria. Nosotros de largo plazo no tenemos nada en pesos. Y eso es muy interesante que, de nuevo, por ahí un poco repetitivo lo que estaba diciendo antes, pero esto de transmitir el mensaje de, por más que ustedes estén invirtiendo en Argentina, no hace falta invertir en equity argentino. Hay gente como que tiene esta dualidad de o estoy comprado en Merval o estoy afuera, o estoy en dólar. Y la realidad es que no, uno desde Argentina puede invertir en mercado global sin problema, puedes invertir en acciones americanas, brasileras, mexicanas, puedes estar fuera y que todo este caos que hay en el país a nivel electoral sea algo que no te afecte. De hecho, bueno, un poco nosotros en el de finanzas con el ALIC y el broker afuera buscamos eso, que la gente tenga una cuenta afuera, invierta afuera y si quieren riesgo argentino, que lo hagan, pero que sea una cuestión opcional, alguien que lo busca, no que te obliguen a tener acciones locales. Y Agus, y de acá a octubre, ¿hay algún cambio en las carteras o por cómo están posicionados se mantienen? Mira, algunos tenemos previsto un cambio, sí. Solamente para un universo de inversores que, que esté dispuesto a mitigar o que no quiera o que no esté dispuesto a asumir ciertos riesgos, que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Si bien no voy a hacer pública la recomendación, porque no sé quién está del otro lado, escuchando, quizás la toma y no tiene nada que ver con lo que él le está esperando o no tiene nada que ver con su perfil, pero sí vamos a hacer algunos ajustes para cierto tipo de inversores que tengan o que no estén dispuestos a asumir algunos riesgos. Y después tenemos, también antes de las elecciones habíamos hecho una cartera que era 100% exposición argentina, 0% exposición argentina. Y ahí ya depende de uno. A ver, no se recomienda nunca tener una diversificación tan mala, pero hay gente que te lo pide. Hay gente que te dice, como vos decías recién, yo me la quiero rejugar hoy en Argentina. Bueno, ¿qué hay? Esto. Claro, el ticket, como alguien quiere un ticket de loto, decir, che, nada, Agus, decime qué comprar Argentina y yo me la juego. O sea, Exacto. te cae esa gente.
Sí, para ese tipo de persona, bueno, pero desde el punto de vista de lo que es el profesionalismo y la generación de conciencia a largo plazo, yo nunca te voy a venir a recomendar algo así. Están ahí porque hay gente que las pide. Están ahí Me porque hay parece gente que muy las pide. serio. No, es que, no, es que sin Así duda es que lo que... estamos con un delay, sí. Sí, 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 por eso ahora voy pausando cada vez que hablo por las dudas. Pero no, lo que sí es que me parece excelente esa recomendación de su lado. A nosotros también nos pasaba, inclusive con el mercado cripto, que cuando estamos en bull market la gente decía, che, ¿qué altcoin puedo comprar? Yo, che, loco, no es una muy buena idea de inversión a largo plazo esto. Si querés timbiar es como bajo tu responsabilidad. Pero bueno, sí, Exacto. la gente te lo pide. Eso lo hemos vivido en carne propia nosotros también. Sí, aprovecho. Cualquier persona que tenga una pregunta, quiera aprovechar a Agus y todo el conocimiento que tiene con la gente de FinQuality, puede dejarlo en los comentarios. O sea, si lo están viendo en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, en cualquier lado. Ya hay bastante gente conectada, así que cualquier duda que tengan la pueden ir dejando por acá. No tengo acceso a esos datos, no sé cuánta gente hay conectada, no sé si hubo comentarios ni nada. Estamos, creo, los deberías poder ver a la derecha, a los comentarios. Estamos ahora en 280 personas en vivo. 180. 280. Ah, mira. Están acá algunas preguntas. Se están peleando en los comentarios con el tema del swap de China y el swap de Estados Unidos, diciendo si hay un tema de soberanía y eso. Que bueno, era un poco esperable eso. Pero bueno, cualquier persona que tiene una pregunta puede aprovechar para ir dejándola de este lado. Y a vos, si bien estuvimos hablando hasta recién de carteras, algo que yo te quería preguntar es, si vos tenés que, viene, no sé, un empresario, una persona que tiene una cartera de inversión, pero no es profesional, yo siempre pongo el ejemplo, no sé, de un médico que, digamos, se dedica a otra cosa e invierte, es su salario que gana. Vos, ¿qué consejo le darías con toda la incertidumbre, todas las noticias que ve, este manicomio de miedo total a optimismo total? ¿Qué discurso le darías a esa persona como para calmarlo un poco y orientarlo y evitar sobre todo que pierda plata a un ataque, digamos? Mira, yo el primer consejo que le doy a todo el mundo es capacitate en lo básico. Buscate un profesional que, aunque sea, te explique de qué va este mundo. Como en cualquier ámbito de la vida que vayas a hacer algo, por lo menos sabés dónde te estás metiendo. Entender las reglas básicas. ¿Sí? Vas a salir a la calle, a andar en auto, bueno, tenés que saber conducir. Por lo menos saber que los semáforos en rojo no se pasan, que tenés que pasar cuando está en verde, que lo tenés que dejar pasar al peatón. Entonces, mínimamente que alguien te explique eso. Segundo lugar, las dos bases, después, las finanzas personales. Las bases de las finanzas personales no están en la bolsa, están en la familia o en el presupuesto familiar que tiene cada uno o personal. El principal combustible acá es el ahorro que vos puedas tener a largo plazo. La capacidad de generar el hábito de ahorrar todos los meses un poquito de plata. Va a ser, por lo menos durante los primeros 10 años, el mayor combustible de tu cartera. Después de un tiempo el interés compuesto empieza a trabajar de manera exponencial y con el capital que vas acumulando va generando una renta importante que quizás sea igual a tu capacidad de ahorro. Pero en los primeros pasos que vas a dar, capacitate un poco, entendé los riesgos que hay, entendé las reglas básicas de este juego. Y en segundo lugar, eso, hábitos que vengan de la base de las finanzas personales, que son las fuentes de ingresos, los gastos, el control presupuestario y la generación de un excedente. Una vez que tenés eso, tenés gran parte del problema resuelto. Tenés gran parte del problema resuelto. Acto seguido, buscate a alguien que te explique algo y te asesore. Entender el rol que estás jugando en la cancha. Tratar de no caer en las manos de un estafador. Tenés que saber que está la Comisión Nacional de Valores, que regula, tenés que saber que están las ALICs que tienen que estar registradas, los profesionales idóneos, porque si no, capaz que hiciste todo bien eso, ahorraste plata, generaste el hábito y terminás en una estafa. Muy importante
perdón ahí que te corte, pero muy importante chequear que el que te está asesorando sea idóneo en la Comisión Nacional de Valores. CNB, busquen el nombre y apellido de la persona y si fíjense que tenga, es como la licencia a conducir, pero para inversiones. Si alguien no Ah, tiene eso, no te digo que sea un chanta, pero ya es una alerta. exacto. Eso sí o sí, sí o sí. Y tratá de no terminar porque hiciste una gran parte bien, pero después por no saber lo básico, quizás le terminás dando gran parte de los ahorros de mucho tiempo a un estafador. Eso te tienes que cuidar muchísimo. Y después entender cómo es esto, que es volátil, que a veces va a subir, a veces va a bajar. La evidencia nos dice que a la larga los mercados suben, por lo menos los internacionales. El Merval tiene ciclos, también si te vas a meter en el Merval, entendelo. Entendé que es un bono, entendé qué está pasando con tu plata, es el fruto de tu esfuerzo. Sabés que si le va a prestar a YPF, por lo menos tenés que saber que YPF es una empresa petrolera argentina que exporta y también vende al mercado interno, mínimamente. Vas a poner plata en una acción de agrometal, tenés que saber de qué se trata esa empresa, porque te estás haciendo socio cuando compras una acción. Cuando estás comprando una buena, te estás haciendo acreedor de una empresa. Por lo menos alguien que te vaya orientando si la empresa tiene algún problema financiero o no. Eh, es responsabilidad de la persona que invierte. La responsabilidad final siempre va a ser de la persona que invierte. Por lo tanto, mi sugerencia es esa, arrancá por ahí y vas por el camino correcto. Perfecto, sí. Hay gente que por ahí no sé si un amigo le digo una inversión, le van a preguntar miles de cosas más que poner plata en la bolsa en cualquier acción que se cruzan. Ven un ticker en Twitter y por ahí van y le ponen $50.000. Así que lo que vos decís, Agus, es muy importante entender realmente qué es lo que uno está haciendo. Y si no te Bueno, dedicas, no le pones tanto tiempo, al menos trabaja con alguien como él que te explique. claro, ¿qué se vio muchísimo en el blanqueo? Remontémonos a la época del blanqueo de capital en Argentina. Que vos tenías, ¿en qué momento llega el blanqueo? En un momento del Merval, en máximos históricos, los títulos públicos argentinos también en máximos, en paridades máximas, y la renta fija corporativa en máximos. Y había gente que entraba con 100, $200.000 y los asesores le hacían comprar todo de una, te armaban un portafolio, todo distribuirlo en esto. Nosotros tuvimos a gente líquida en fondos money market en dólares desde noviembre hasta marzo, porque considerábamos que no era momento de entrar y hasta clientes decían, che, te estoy pagando una suscripción para que me diga que tenga liquidez. Sí, Lico, ¿por qué? Tenemos reuniones cada 15 días donde damos nuestro punto de vista. Bueno, toda esa gente que armó carteras sin entrar de manera paulatina, sin fijarse las paridades, sin medir los precios de las acciones, hoy en día todavía está en pérdida. Todavía está en pérdida porque el mercado, si vos invertiste a fines de 2024, todavía no se recuperó. No recuperó esos niveles. Ni los bonos, ni las ONs, ni las acciones. A ver, durante el blanqueo, Generación Mediterránea, que venía de un canje porque si no entraba un default, estaba arriba, llegó a estar arriba de su paridad. Y hubo gente que pagó GEMSA en paridades arriba de 100, Ya, que puso delirio mucha, total. que puso mucha guita. Entonces, esos son los errores que no tenés que tratar de cometer. ¿Y por qué los cometés? Porque escuchaste que alguien seguramente invirtió y le fue bien, y qué, más vale que invirtió y fue bien. Si después es el tipo que te vende a vos al precio con la ganancia incluida que tuvo, y vos entraste en el blanqueo y le compraste a él. Me parece tremendo esto que recién estabas diciendo, de que a uno como asesor, pues no, me ha pasado a mí también, la gente, si no le compras y entendés cosas, te caga pedo, como diciendo, che, no estás laburando. Pero no siempre es lo que conviene. A veces que hay que estar líquido, a veces que estar quieto. Pero a veces te pasa Entonces eso, caía tenés la gente, presión. pero puse $100.000 y lo tenés líquido y no me decís dónde invertirlo. Está bien, Warren Buffett tiene 350 mil millones de dólares líquidos.
y vos con $100.000 te pones nervioso. Por algo los tiene. Entonces, las grandes pifiadas en esto, las grandes metidas de pata que son mucho más difíciles de interesar a largo plazo es de la gente que entra con mucha plata y invierte todo junto en el mismo momento. Ahí es donde te jodés, porque invertiste en el Merval 100 lucas verdes en noviembre de 2024 y al día de hoy la piña que te comiste, no sabés si la vas a volver a ver en esos niveles en algún momento. En cambio, si vos hubieras entrado de a poquito y a medida que veías correcciones, ponías un poco más, capaz que hoy estás empatado con esta última suba que tuvo. Por eso la gente tiene que tener paciencia también. Tener liquidez a veces es una posición estratégica. Yo esto que te cuento porque lo vi en carne propia. Gente recomendando empresas que venían de un canje con muy mala calidad crediticia en paridades cercanas a 100. Gente recomendando Banco Galicia en $80 la acción. Sí, tenías un montón de mails que te llegaban de brokers o de Alix recomendándote a una ON por la tasa. Pero nadie te decía que esa ON estaba al borde de foltear. Te decían, Sí, no, pero esto paga 9, 10%. Está muy bueno. Sí, sí, flaco, pero esta empresa me va a pagar. Y bueno, después muchas no pagaron. claro. Eh, Si vos fueras el dueño de una empresa, ¿le dejarías a tu CFO que se endeude al 12% en dólares? estaría muy complicado. Pero bueno, justamente son empresas que si Si no se iban a fundir. yo llego a ser el dueño de una empresa y viene porque el CFO es un empleado y te dice, me endeudé al 12% en dólares, al otro día estás echado. ¿Cómo te vas a endeudar al 12% en dólares? ¿Qué proyecto te rinde eso en Argentina? No, muy difícil. ¿Y Realmente muy cómo vas difícil. a pagar la deuda entonces? Bueno, pero en esa parte no te la cuentan. Te mandan el panfleto, invertí esto, te pago un 12%. No, no te pago un 12%, te promete un 12%. Sí, esa es la Mirá diferencia cómo que es por eso. ahí no es un plazo fijo. Eso por ahí lo más difícil de entender hasta que uno no comprende el producto, ¿no? Por eso la importancia de mínimamente entender lo que uno está haciendo. La importancia de entender que alguien te explique, te eduque, ¿sí? Que alguien te vaya guiando y al mismo tiempo educando. Perfecto, perfecto. Y Agus, por ahí ya nos estamos, se está alargando un poco la charla, no quiero tampoco robarte tanto tiempo. Hay dos o tres preguntitas que vi viendo acá en el chat, también si alguien quiere aprovechar el momento para dejarlas, que quería ir contestando. Que por ahí vienen justo una interesante yo la tiré medio en chiste, pero en realidad, por lo que anunciaron, que tampoco hay muchos detalles, técnicamente sería posible, es esta que hizo acá Nadia Mancilla, que querés contestar, que es... ¿Qué significaría para los que tenemos AL30? Sé que nadie está inversionista en este bono, que Estados Unidos también compra AL30. Bueno, en términos estrictamente matemáticos, hay que ver a qué precio Estados Unidos va a comprar los AL30. Si Estados Unidos se compromete a comprar deuda argentina a un precio por encima del valor que hoy tenés, tu bono va a subir, por lo menos hasta ese precio. Pero si te lo compra más barato, hay que ver a qué precio. ¿Qué significa? Bueno, y en términos jurídicos lo que significa es que el título ese AL30 que el gobierno argentino está obligado a pagarle a un inversor privado, ahora se lo tiene que pagar al Tesoro de Estados Unidos al vencimiento. Cambia de manos el acreedor. Entonces hay que ver qué términos y condiciones Argentina negocia con Estados Unidos. Che, me comprás los AL30. Puede que me comprás todos los AL30 que hay en el mercado a un precio dado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Me los estirás al vencimiento? ¿Podemos renegociar los bonos? Claro, yo entiendo que por ahí un poco la jugada es acá también lo que dice José, que es esto de que
básicamente que baje el riesgo país, o sea, básicamente subir el precio de los bonos para que baje el riesgo país, pero bueno, hay que ver hasta cuándo compra el gobierno de Estados Unidos, como vos decís, no es que lo van a comprar, no lo van a poner arriba de la paridad, digamos. Esa es la gran duda que tenemos. Por eso, hay es muy poco lo que se dijo. Hace unos años atrás el propio Banco Central, cuando los bonos estaban muy deprimidos, salió a comprar deuda propia. ¿Te acordás? El No, Banco no me Central, acuerdo de ese caso. en el año 2022 creo que fue, que el Banco Central hizo una recompra de bonos AL30, creo que estaban en 19 centavos, fue el valor mínimo que tuvieron y recompró, y ahí sí tiene sentido porque el Banco Central saca del mercado una promesa de pago por $1 que compró a 20 centavos. Pero en este caso no es el propio Banco Central o Tesoro Argentino el que está recomprando deuda, sino ya es un gobierno extranjero. Y esos bonos vencen en 2030. Y Estados Unidos tiene elecciones entre medio de hoy y 2030. Entonces, no es algo que, si no está estipulado en un contrato, podamos predecir. Sí, que Es de hecho simplemente tampoco. compro deuda. Bueno, y el mercado lo festejó al tweet. Después hay que ver bien si de qué te salva esto o qué beneficios te trae. Hasta ahora lo que podemos decir es que cambia el acreedor. Antes estaba en manos de la chica que comentó que tiene L30 en la cartera y ahora lo tiene el Tesoro de Estados Unidos. Claro, antes nadie era la que iba a pedirle al gobierno que le paguen los dólares y ahora es Donald Trump, digamos. Esa Claro, es la antes lo tenía diferencia. nadie. Nadie le iba a dar, si al gobierno argentino tenía un derecho de acreencia sobre el gobierno argentino, que ahora lo tiene el gobierno de Estados Unidos, si te compran los bonos. Claro. Sí, sí, la verdad que un caso que yo me acuerdo de esto, que vos mencionabas, es el de Bolivia. Bolivia cuando también había defaulteado, post default compraron los bonos defaulteados en centavos y sacaron buena parte de deuda del mercado. Pero no me acordaba del de Argentina. Sí hay casos así que son interesantes. De hecho, se especulaba con que algunas empresas argentinas hagan lo mismo con ONs. Puntualmente una, que ahora están especulando con defaultea, pero no me quiero meter en eso. Eh, Es difícil de predecir eso y también hay que tener cuidado porque si vos armás toda esa estructura para que alguien compre tu deuda en precios de default y la saque de circulación, en el corto plazo te da mucho aire, pero a la larga estás en el verás. Sos el tipo que defaulteó, que emite deuda y la defaultea para comprarla a precios baratos. es un ¿Cuántas veces estafador podés, prácticamente, ¿no? cuántas veces podés hacer eso? Sí, no. No es algo muy sostenible. Pero bueno, no está contenta nadie. Ahí como nos comentaba con que Donald Trump le compre los bonos. Pero perfecto, bueno, creo que la verdad que fue muy, muy interesante todo lo que estuvimos charlando. Y creo que salieron varios consejos, de nuevo, con la seriedad que caracteriza a los chicos Finquality y Agus, que pueden llegar a orientar las decisiones de la gente en las elecciones y un poco dar esto de calma, de no hay que volverse loco, hay muchas opciones para tener la cartera, no es que o compras Galicia o no haces nada. Eh, Creo que es un mensaje muy importante para llevarse. En este momento tenemos ya 290 personas conectadas, vamos 1 hora y cuarto de Sí, lo estoy llamada. viendo, la verdad, bastante bien. Ahí pude entrar a los comentarios. Decime que no están hablando de Denor, dicen ahí. No sé a qué se refiere. Con esta del default, no estaba hablando de Nord, por las dudas. Pero no tengo ni idea de Nord igual. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Eh, yo soy por ahí más metido en mercado americano. Eh, Pero bueno, no, un poco con esto quería ir haciendo un cierre. Quería agradecerles a todos por sumarse a esta charla, creo que realmente estuvo muy interesante. Quería agradecerte a vos, Agus, por todo el conocimiento impartido. Como decís, te dedicas a vender conocimiento y creo que hoy te lo estás regalando. Así que, nada, muy generoso, muy interesante de tu lado. Y bueno, quería un poco preguntarte si querías dar algún comentario o cierre final de tu lado. Bueno, mira, de mi parte, el consejo que les doy a todos y que ya les di en esta charla, inviertan a conciencia, gente.
inviertan a conciencia, está en juego el fruto de sus esfuerzos acá, ¿sí? Capacítense por lo menos en lo básico y sepan lo que significa tener un título en cartera, tener una acción y tener un bono. Sepan lo que significa, o tener una criptomoneda. No tengan cosas que no entienden. De esa manera van a reducir muchísimo las probabilidades de error. Y en hablar de error en esto es hablar de perder plata. Perder plata es perder tiempo, porque es plata que te ganaste laburando. Cuidala. Y si estás martes a la noche por cenar con tu mujer, con tu viejo, con tu vieja o con tus abuelos, y estás preocupado porque tenés en tu cartera de inversión un título, vendelo ya. Nunca, nunca el mundo de las inversiones va a estar para que vos estés preocupado. Al revés, es para potenciarte y para ayudarte a cumplir objetivos financieros. No pierdas el tiempo invirtiendo en instrumentos que no conoces o que te generan miedo. Perfecto. No, no estén viendo el precio del Ale 30 en el casamiento de su hijo, por favor. Exacto, exacto. No, no, no hagan eso. Genial. Y Agus, ¿dónde pueden encontrarte la gente? ¿Dónde, si alguien te quiere contratar después de lo que escuchó? ¿Cómo pueden ir con vos? Bueno, a través de la página FinQuality, nosotros, cuando en la manera que se pueda, respondemos mensajes. Por ahí no se puede porque hay muchos, pero de vez en cuando publicamos un formulario para que completen quienes estén interesados en sumarse a nuestra comunidad de inversores. Las personas que completan ese formulario después tienen que esperar nuestro contacto, porque somos nosotros quienes contactamos a la persona si es que decidimos que queremos que ingrese a nuestra comunidad. Ah, es como que tienen cerrado, digamos, el proceso. Sí, hay mucha gente que busca en Telegram meterse a nuestro canal y termina en un canal donde hay un estafador con nuestro nombre haciéndose pasar por nosotros. Entonces no vas a encontrar nuestros canales de manera pública. Te tenemos que contactar nosotros y los links para pasarte nuestro canal de Telegram, nuestra herramienta que es el RTI y el número de nuestros asesores te lo tenemos que pasar nosotros. No los vas a encontrar. Así que ojo, porque ya me han pasado de canales de Telegram que simulan ser FinQuality y no lo son. Y te piden plata. Así que ojo con eso. No nos intenten buscar en canales de Telegram. Perfecto, sí. Cuando uno empieza a tener más volumen, empieza a ser conocido, bueno, empiezan a aparecer los estafadores por todos lados. Así que ese lado, tengan cuidado y bueno, busquen siempre trabajar con una persona de verdad. Los chicos nunca les van Y a pedir plata por a un CDU raro, así que también tengan cuidado con eso. nosotros nunca vamos a iniciarte una conversación ni pedirte plata, excepto que vos hayas completado el formulario que subimos a nuestra historia. Si no, nunca te vamos a iniciar una conversación ni tampoco te vamos a pedir plata, olvídate. Perfecto. Bueno, ya con esto tienen el contacto de Agus. Quien quiera empezar a trabajar con la gente de FinQuality, ya saben, pueden seguirlos en Instagram, pueden contactarlos y ahí esperar que ellos vayan con ustedes para iniciar una relación laboral. Así que, bueno, una relación contractual, mejor dicho. Así que quería nuevamente agradecerle a Agus, agradecer a todos ustedes por sumarse. Recuerden que este es un ciclo que hacemos